13:19, estamos en contacto con nuestra compañera Betty Arslanian desde Armenia, a quien le damos la bienvenida. Betty, ¿cómo estás? Hola Manu, hola Cari, buenas tardes a toda la audiencia, espero que estén todos muy bien y terminando esta semana tan compleja para todos, ¿no? Para los armenios, tanto en Armenia como en el resto del mundo. Bueno, esta semana Armenia nos deja un abanico de noticias que van desde la alta diplomacia internacional hasta otras historias que ya voy a pasar a contar. Así que, si les parece, arrancamos. ¿Cómo no, Betty? La verdad te digo, me gustaría hablar más de lo que pasó con Jennifer López, pero bueno, eso ya es otro capítulo y nos tenemos que concentrar en la actualidad. Son noticias muy importantes, así que bueno, te escuchamos con atención. Bueno, vamos a pasar a la noticia más urgente, podemos decir, ¿no? La más importante que tuvimos esta semana, que sin lugar a dudas, bueno, fue lo que ocurrió en Washington el viernes, ¿no? Que fue, bueno, la capital estadounidense fue el escenario de este encuentro trilateral que, bueno, según varios sectores, el gobierno de Armenia, medios de comunicación, que como decías hace unos instantes, este suceso fue cubierto por todo el mundo, incluso, bueno, medios de Uruguay. Y para estos sectores, bueno, lo titulaban todo esto que pasó como el comienzo de una nueva era de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Estamos hablando del encuentro trilateral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, en la Casa Blanca. Al principio de esta reunión, cuando llegaron, primero llegó Pashinyan, después llegó Aliyev, y en el medio hubo por separado reuniones bilaterales, ¿no? Con Trump y los dos mandatarios, donde, bueno, se firmaron distintos acuerdos de cooperación. En el caso de Armenia se firmó un acuerdo energético, otro acuerdo de altas tecnologías y de inteligencia artificial, pero bueno, eso fue una parte de ese suceso, ¿no? Más tarde, todo esto bastante ágil pasó, se llevó adelante esta reunión trilateral como resultado del cual se firmó un documento que sería como la previa, ¿no? Un compromiso previo al tratado de paz real entre Armenia y Azerbaiyán. Este documento fue publicado más tarde, así que bueno, sabemos lo que contiene, sabemos los puntos que tiene, aunque eso no quiere decir que lo tengamos claro, ¿no? Para nada, porque es un texto que es bastante escueto, ¿no? Tiene solamente 2 páginas, una página y un cuarto, por así decir, y no explica en profundidad cómo se implementarían estos puntos. Pero vamos a ir por partes, ¿no? Uno de los puntos es la solicitud de la retirada de Armenia y de Azerbaiyán del grupo de Minsk de la OSCE, ¿no? Como sabemos, el mecanismo que se creó en los 90, que buscaba mediar, solucionar diplomáticamente el conflicto de Artsaj. Esto era un pedido que venía, bueno, solicitando a Aliyev desde hace un tiempo y, como vemos, fue concedido aquí. Esta solicitud ya está hecha y es muy probable que este grupo se disuelva. El otro gran anuncio fue la creación de lo que se llama Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacional, ¿no? Conocida como TRIP. Estas son las siglas. Se trata de una vía comercial que conectaría Azerbaiyán con Najicheván a través del territorio soberano armenio en la provincia de Siunik, ¿no? Lo que yo veo aquí es que el concepto de corredor, el corredor Zanquezur implementado, acuñado por Aliyev, cambió repentinamente de nombre y ahora se trata de la ruta Trump, ¿no? Que según el acuerdo va a ser construida con financiación de Estados Unidos, va a ser gestionada por un consorcio conjunto y supuestamente va a ser también operada bajo la legislación armenia, ¿no? Sin presencia militar extranjera. O sea que la seguridad estaría a cargo de
empresas privadas contratadas, porque tampoco se hace alusión a una presencia militar armenia, ni del ejército de Armenia, ni tampoco del Servicio de Seguridad Nacional. Y eso es un punto preocupante, por lo menos yo lo veo así. No dejo de preguntarme cómo estaría garantizada la seguridad en este punto tan polémico, tan caliente, ¿no?, de la región. Y como les decía, acá es donde surgen estas preguntas, ¿no? Oficialmente, bueno, se dice que se garantiza la seguridad, la integridad territorial de Armenia, pero no deja de ser una infraestructura estratégica, ¿no?, que por 99 años, ¿no?, si esto se concreta, como dijo Trump, este es el plazo que se le da como a concesión, quedaría ligada a un proyecto diseñado fuera de Armenia. En este punto, particularmente, hay muchos vacíos y muchas preguntas, ¿no? Todo indica que es una especie de alquiler, de arrendamiento del territorio armenio, pero las autoridades armenias dicen que no es así, insisten en que esto no es un alquiler y que no se lo llame así. Pero entonces, ¿qué es si no es un arrendamiento de territorio a una tercera parte? O sea, ¿cuál es el nombre que llevaría? Y es que, bueno, no podemos tampoco evitar recordar otros momentos también de la diplomacia internacional, ¿no? Por ejemplo, el proceso de Oslo entre Israel y Palestina fue presentado con muchas promesas, con premios y con aplausos, y terminó en más violencia y conflicto. Si no, veamos lo que está pasando hoy, ¿no?, entre estos dos estados. La diferencia entre una declaración de intenciones como la que se hizo y un tratado de paz vinculante es enorme, ¿no? O sea, más teniendo en cuenta estos vacíos que hay. La verdad que dentro de estos vacíos tenemos que decir que no se hablaron de un montón de cosas, como por ejemplo el retorno de la población armenia desplazada de Artsaj, ¿no?, en el 2023, un proceso que comenzó desde la última guerra de Artsaj en el 2020. No se habló de la liberación de los prisioneros y de los rehenes detenidos ilegalmente en Azerbaiyán, ni tampoco de mecanismos que aseguren que se va a proteger el patrimonio cultural armenio en los territorios ocupados. Y los intentos de plantear estos temas tampoco tuvieron respuesta, ¿no? Hay una parte, algunos, los oyentes que han visto esto, los videos que fueron publicados, al principio, cuando Trump recibe a Aliyev, uno de los periodistas le pregunta sobre qué garantías de protección hay para los armenios cristianos, ¿no? Cero respuesta. Trump ignoró esto y los dos mandatarios entraron a la Casa Blanca. El segundo intento de esto fue al final de la firma de este acuerdo, cuando hubo una especie de conferencia de prensa en el cual uno de los periodistas preguntó sobre el retorno seguro de los desplazados a Artsaj. Tampoco hubo respuesta, fue una indiferencia total por parte de los tres mandatarios, lo cual fue algo sumamente incómodo y también desafortunado, ¿no?, que esta pregunta tan importante no tenga respuesta. Entonces, esto nos está mostrando que el tema de Artsaj no está para nada en la agenda ni de este acuerdo, ni internacionalmente, ni nacionalmente por parte del Estado armenio. Y en lugar de esto, Trump, Pashinyan y Aliyev se elogiaron entre sí. Fue realmente bastante cómico o payasesco, ¿no?, en cierta forma, y hasta repugnante, creo yo. Pashinyan y Aliyev apoyando la candidatura de Trump como Premio Nobel de la Paz, y Trump hablando de todos los conflictos mundiales que él ayudó y contribuyó a solucionar, ¿no? Bastante bizarro todo en esta reunión, pero lamentablemente no tenemos ahora el tiempo suficiente para detenernos, ¿no?, en esta cuestión punto por punto, pero es importante que sepamos quién gana aquí, o sea, cuáles son los beneficios de cada parte. Tenemos a Azerbaiyán, que fortalece esta narrativa de que el conflicto de Artsaj está cerrado, y gana también esta conexión de territorio con Najicheván. Tenemos a Armenia, que podemos decir que gana cierta
visibilidad internacional y promesas económicas, que no sabemos si se van a cumplir o no, pero una exposición a riesgos de la soberanía y una mayor presión externa también. Por su parte tenemos a Rusia e Irán, por supuesto que observan esta situación con mucho recelo. Teherán sigue diciendo que la paz debe lograrse sin injerencias extrarregionales. Por supuesto que no les simpatiza para nada la presencia de Estados Unidos en su frontera con Armenia. Moscú, que pierde influencia en la región, en el Cáucaso, y seguramente va a responder en algún momento a toda esta cuestión. Y mientras tanto en Armenia, bueno, el gobierno vende esta cumbre como el gran logro histórico. Como habrán visto, muchos funcionarios públicos han hecho un montón de publicaciones en sus cuentas de redes sociales diciendo que es un hito histórico y que la paz va a llegar y todas esas cuestiones. Pero bueno, el tiempo va a decir si esto es un verdadero paso hacia la paz duradera o solo un capítulo más de esta larga lista de acuerdos que no se cumplen, ¿no? Desde el 2020 estamos con acuerdos que la verdad que no se hicieron realidad, ¿no? Entonces nos quedamos con una pregunta abierta que ¿fue este un momento histórico realmente o simplemente una jugada política que veremos desinflarse tal vez con el tiempo a costa de un montón de cuestiones, ¿no? Por la parte armenia, que quedan aún sin resolver. Esto fue la noticia que podemos categorizar como la más urgente y la más importante que tuvimos esta semana, y si les parece vamos a pasar a la próxima, así cambiamos un poquito de tema. Hay otras noticias también en Armenia. Hay una noticia que es un poco insólita, que tiene que ver con el ámbito deportivo. La repasamos el jueves en el espacio de deportes en Audición Gomidas. Pero Betty tiene información acerca de esta insólita noticia que vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, si hablamos de sorpresas realmente en el mundo del deporte, esta semana nos encontramos con un cambio inesperado en la dirección técnica de la Selección Nacional de Fútbol, ¿no? En Armenia. La Federación de Fútbol anunció que Yergije Melikian será el nuevo director técnico del equipo nacional, un cargo que ejercería hasta el 2026, si todo sigue bien, ¿no? Melikian tiene 46 años y es el director técnico de uno de los clubes de fútbol de Armenia, llamado Pyunik. En esta oportunidad, bueno, prometió que todas sus decisiones serán en beneficio de la selección y del fútbol armenio, y también hizo un llamado a unir fuerzas en torno al equipo nacional, ¿no? Este nombramiento pondría fin a la etapa del antiguo director técnico como entrenador, y el presidente de la Federación Armenia de Fútbol dijo que la decisión de cambiar a los líderes entrenadores responde a una reorientación del desarrollo del equipo armenio, confiando ahora el liderazgo a un especialista local armenio que conoce el fútbol armenio, básicamente. La pregunta es si, bueno, esta va a ser una historia más larga de la lista de directores técnicos, o si va a quedar trunco este contrato como todos los que estuvieron en el último tiempo, ¿no? Ahora veamos por qué digo que esta noticia es insólita. Porque en medio de estos cambios llegó también la noticia de que el capitán de la selección, Barazat Haroyan, anunció que deje el equipo. En una entrevista dijo que después de 15 años y de 92 partidos vistiendo la camiseta de Armenia, sintió que había llegado el momento de decir adiós, y que el motivo justamente fue el nombramiento del nuevo entrenador, con quien, bueno, muchas veces intentó trabajar y no funcionó. Lo que dijo textualmente es: somos personas de mundos diferentes. Así que al parecer el fútbol armenio pierde a su capitán histórico, ¿no? En un momento de transición, con un técnico recién llegado, y una etapa que por lo visto no comenzó con el pie derecho. El fútbol armenio, como siempre decimos, está pasando por momentos complicados, pero esperemos que estos cambios
traigan lo mejor, ¿no? Para este deporte a nivel nacional. Y si les parece, pasamos a la próxima noticia, que la titulamos como la noticia más absurda de la semana, porque si uno piensa que las películas de acción son pura ficción, basta con escuchar lo que ocurrió esta semana en Zúñiga para darse cuenta de que a veces la realidad puede superar, ¿no?, la ficción. Esta semana la policía circulaba por la carretera Megri-Akarak, ¿no?, muy cerquita de la frontera con Irán, cuando vieron un auto sospechoso, ¿no? La policía le ordenó que el conductor se detuviera, pero el conductor decidió que ese día no estaba para obedecer y siguió manejando su vehículo. Y así se inició una especie de persecución, ¿no?, en la ruta. En plena huida, uno de los pasajeros empezó a tirar paquetes por la ventana y finalmente la policía logró detener este vehículo a la fuerza, ¿no?, en un camino de tierra, allí al sur de Armenia, y los dos pasajeros, que eran una mujer y un hombre, fueron arrestados en el acto. Mientras el conductor del auto logró escapar corriendo, ¿no? O sea, se bajó el auto y empezó a correr, pero fue atrapado algunos minutos después en el patio de un edificio en Merri. La sorpresa vino cuando se revisó esta zona y encontraron 12 paquetes con marihuana adentro, nada menos que 12 kilos y exactamente 660 gramos en total. Y el final, ¿no?, para completar la trama, llegó al día siguiente, cuando la policía localizó y detuvo al presunto destinatario de toda esta mercadería en la carretera de Yerevan-Yera. Los tres ahora están acusados y detenidos, ¿no? Creo que esta persecución de madrugada con paquetes volando por las ventanillas del auto va a quedar en el recuerdo, y es por eso que categorizamos esta noticia como la más absurda de la semana. Y de esta forma, bueno, vamos cerrando nuestro reporte con esta triada de noticias de todo tipo que ocurrieron esta semana en Armenia. Muchas gracias por estar del otro lado y nos reencontramos el próximo domingo. Bueno, Betty, un poco de todo hemos repasado. Nosotros habíamos hablado en la semana que el fútbol armenio se está caracterizando, el fútbol doméstico, hablamos del campeonato local, que hay muy pocos jugadores armenios dentro de lo que es la Premier League armenia. Nosotros repasamos las formaciones del Noah, por ejemplo, del Pyunik o de la Ararat Armenia, y hay muy pocos armenios en su formación inicial de titular. A lo mejor apunta un poco, y quiero imaginar yo, no sé, que Guillem Melikian justamente a lo que apuntará su trabajo es a fortalecer el trabajo en la liga doméstica para poder sacar jugadores y que se integren a la selección. El holandés John van 't Schip, que fuera el entrenador anterior, había manifestado su pesar por su despido porque pensó que iba a tener más tiempo para trabajar con la selección. Antes que él estuvo Caparrós, que había obtenido bastantes buenos resultados con la selección, pero bueno, evidentemente la Federación Armenia ha optado por hacer un viraje de 180 grados, volver a las raíces, volver a tener un técnico armenio y ver si de alguna vez por todas pueden sacar jugadores, por ejemplo, como Mkhitaryan en su momento, que fue de trascendencia mundial y que renunció a la selección ya hace mucho tiempo. Me quedó la noticia que esto fue, creo que se dio el martes o miércoles, que a Jennifer López no la dejaron entrar a Chanel en Turquía. Pobre Jennifer López no pudo entrar a comprar, pobre. Y eso en Armenia no le pasó. No, en Armenia por el contrario, ¿no? Tuvo tremendo recibimiento. Claro. Pobre y Jennifer López, no pudo entrar a comprar a Chanel. Eso me quedó, quería decirlo públicamente. En Turquía no la dejaron comprar a Jennifer López. Pero bueno, fue muy interesante. El tema de Jennifer López no tiene fin, porque siguen llegando noticias como que se llevó del hotel una especie de gargantilla que tenía una jarra. Sí, una jarra, no sé, o una gargantilla que tenía una antigüedad muy importante. Ella creyó que era parte del decorado de la habitación, se lo llevó y resulta que era una reliquia de no sé qué dinastía armenia. Bueno, en fin. Pero también tenemos estos otros temas.
rápidamente para cerrar, a mí me causó curiosidad, por lo menos, por ponerle un título, la felicidad que manifestaban los tres mandatarios, tanto Aliyev, Pashinyan y Trump, una excesiva risa, no sé si será nerviosa o ficticia o no sé, pero no me parece una instancia muy feliz para Armenia, teniendo en cuenta que se le está dando la mano al asesino de una generación prácticamente de jóvenes armenios que está usurpando tierras armenias. No veo yo el motivo por el cual había que haberse reído tanto. Se podía haber hecho exactamente la misma situación, pero con un poquito más de solemnidad, de seriedad. La otra cosa que veo también es el ego de los tres mandatarios. Trump ponderando los 22 años de dictadura del presidente Aliyev, ponderando públicamente los 22 años de dictadura de Aliyev muerto de risa, por supuesto, como si fuera algo positivo. Claro, está recibiendo el aval de una de las potencias, está recibiendo el aval de una de las potencias del mundo, que sus 22 años de dictadura están bien llevados, que es lo que dijo Trump, que estaban muy bien llevados los 22 años de gestión del presidente Aliyev. Y después, ya la frutilla de la torta, la ruta Trump, ¿no? En un lugar donde nada tienen que ver los Estados Unidos, históricamente no tienen nada que ver en el Cáucaso, le van a poner el nombre del presidente actual de los Estados Unidos a un camino que une la parte terrestre de Azerbaiyán con Najicheván. Pero bueno. Él aclaró que no tuvo intención de que esa ruta se llamara así con su nombre, pero bueno, ahora por 99 años va a llevar el nombre de Trump, sí, en una zona que nada que ver con la influencia de... Nada que ver. Bueno, perlitas que han quedado de las diferentes noticias que hemos repasado con nuestra compañera Betty Arslanian. Betty, te mandamos un cariño muy grande, muchísimas gracias por tu colaboración, siempre muy interesante escucharte, así que te agradecemos y te esperamos con mucho cariño el fin de semana que viene. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo.